Bueno, seguimos en Hablemos de Política, ya estamos en comunicación con Gonzalo Fioreviani, nuestro analista internacional. Buenas tardes, buenas noches, gracias por atendernos, Gonzalo. ¿Qué tal, Matías, querido? Un abrazo grande, muy buenas noches y saludo a toda la audiencia, es un gusto. Bien, antes de hablar de lo internacional y todo, obviamente, Gonza, te voy a pedir opinión sobre lo que se está debatiendo hoy en Argentina, ¿no? La interrupción voluntaria por el embarazo, no sé, ¿cuál es tu opinión? Si estás siguiendo el debate y esas cuestiones, Gonza. Sí, bueno, por supuesto hoy un día histórico, antes que nada, para todos los argentinos, un día tan importante también, ¿no? El retorno a la vuelta de la democracia hace 37 años, y hoy un día donde se van a ampliar, o por lo menos va a empezar el camino a ampliarse derechos. Creo que es una jornada muy importante lo que se está dando hoy en diputados, más allá vos me preguntabas si seguía el debate, bueno, estuve escuchando algunas intervenciones de diputados que realmente creo que dejan mucho que desear, algunas posturas que no se sostienen, que no tienen ninguna argumentación sólida al respecto. Sí, o que saben leer bastante poco, ¿no? Sí, también. Hoy estaba escuchando una diputada cordobesa que leía y encima él leía mal, para mostrar una postura que no se sostenía tampoco por ningún lado. Realmente, bueno, creo que lo único que queda es felicitar a las mujeres por la lucha, porque esto es una lucha 100% de las mujeres, creo que les corresponde absolutamente todo el crédito, va a ser una conquista histórica una vez que salga. Yo creo que hoy está descontado que va a salir, y en febrero, cuando se traten senadores, yo creo que con la impronta de Cristina y con el impulso de Cristina en la Cámara de Senadores, esta vez efectivamente va a ser ley. Ahí cuando la Constitución dice el pueblo no gobierna ni delibera, sino trae sus representantes, acá como que ha sido el pueblo, ¿no?, el que impuso esta agenda, me parece, el pueblo de las mujeres, la verdad. Bueno, y todo el movimiento en general. Sin duda, lo que se viene viendo, bueno, este año muy particular, donde no hubo, si bien hubo algunas manifestaciones, por supuesto no fueron de la masividad de las que venían siendo en 2017, 2018, 2019, creo que lo que se palpa en la calle, el humor social de los últimos años, ya se tendría que haber aprobado hace rato esta ley, así que creo que va a ser una noticia muy positiva en la línea de las grandes conquistas sociales y de ampliación de derechos, ¿no? En la época de Alfonsín, cuando volvió la democracia, yo trazo el paralelismo con lo que fue la ley de patria y potestad compartida, la ley de divorcio del 85, el matrimonio igualitario de 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Néstor impulsando la ley en la Cámara de Diputados, y creo que hoy la ley del aborto se inscribe en esta tradición, ¿no?, de ampliación de derechos para los ciudadanos. Así es, querido Gonza. Así que estás de vacaciones en la localidad de Laborde. Así es. Bien, volviste el pago. Sí, empezando a descansar un poco y a hacer balance del año. Un año lindo el tuyo, ¿no? Con libros editados, no sé, está aprendiendo hasta hablar en árabe. Sí, árabe y chino. Un año... Acá nos agarramos la cabeza, ¿cómo hace este pibe? Decimos. Lo pude aprovechar muy bien, así que, bueno, más allá del contexto, que por supuesto un contexto muy malo para la gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría de nuestros compatriotas, pero más allá de eso, en lo personal debo decir que fue un año muy positivo. Bueno, nos alegramos y se traslada todos los jueves cuando hablamos con vos, Gonzalo, ese año positivo. Te cuento que leí la nota, Venezuela, un laberinto sin fin, y es el mejor título que se le ha puesto a una nota sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, sí. Contanos, 31% acudió a las urnas, en el 2015 un 71%, nuevamente se genera una grave crisis institucional. Gonzalo, bueno, hacenos un resumen de todo lo ocurrido. Sí, lamentablemente para los venezolanos, ya en los últimos años, en los últimos 5 años, te diría, de la elección de 2015, donde Guaidó se autoproclamó presidente de la Asamblea, donde la oposición denunció fraude, ya desde ese momento viene viviendo una crisis institucional que parece muy difícil de resolver, te diría hoy prácticamente imposible de resolver, por lo menos en el corto o mediano plazo. El fin de semana pasado se realizaron las elecciones para renovar a los miembros de la Asamblea Legislativa, 277 escaños.
ganó el oficialismo, pero se presentó a votar el 31% de la población, cuando en 2015 se había presentado el 71%. La oposición no presentó candidatos, salvo algunos partidos minoritarios. Hoy la oposición venezolana está dividida en dos bloques, los de Guaidó y Capriles, que piden boicot internacionales, que no se presentan en las elecciones, que no reconocen los resultados, y después hay otro bloque más afín, si se quiere, al gobierno, que juega con las reglas de institucionales del país. En ese sentido es muy difícil que alguna de las fuerzas políticas tenga representatividad como para gobernar de manera estable, ¿no? Bien, se vio reflejado, no sé si vos lo viste así, yo lo he visto de esta forma, como los medios hegemónicos argentinos presionando al gobierno de Alberto Fernández para que tome una postura sobre esta situación, como si Alberto no ha tomado postura o no ha dicho nada sobre la situación de Venezuela. Creo que debe ser de uno de los países de los que más ha hablado Alberto, pero los medios, bueno, siempre reflejando algunas cuestiones de conveniencia propia, ¿no? Sin duda, sí, Alberto ha hablado, como bien decís, uno de los países de los que más ha hablado, ha dicho varias veces que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho, cosa que yo creo. Ha dicho también varias veces que Venezuela no es una dictadura, sí es un gobierno autoritario, cosa que también comparto. Creo que Alberto más no puede hacer, y el gobierno argentino tiene que seguir una línea diplomática. Hubo algunas idas y vueltas en los últimos meses, pero yo creo que la abstención, cuando se votan sanciones contra un país hermano como es Venezuela, más allá de todas las particularidades que hoy esté viviendo, creo que la abstención en este contexto es la mejor manera de expresarse en los foros internacionales. Por supuesto, los medios y la oposición le pide a Alberto que se pronuncie de otra forma, porque también es una forma de jugar en política interna, ¿no? De decir, Argentina se está venezualizando, etcétera, etcétera, lo mismo que vienen diciendo hace años. Sí, ese discurso repetitivo y cansador. Gonzalo, te traslado a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, si bien ya sabemos cómo fueron las elecciones, ¿cuáles son los últimos acontecimientos que se están dando en ese país? Bueno, Biden ya nombró gabinete, la transición se está realizando, pero Trump ayer volvió a tuitear de que Biden es un presidente ilegítimo, de que va a ser presidente ilegítimo, que perdió por miles de votos. Bueno, todos los días está tuiteando eso. Sigue sin aceptar. Creo que no va a aceptar. Ya de acá al 20 de enero, sinceramente, puedo equivocarme, pero creo que ni siquiera se va a presentar al traspaso de Massa. Bien, así será. Pero sigue a través de su red social preferida, sigue generando de alguna forma una pequeña inestabilidad a lo mejor. Sí, más que pequeña, yo te diría bastante grande, ¿sí? Porque tenés, según la mayoría de las encuestas, 8 de cada 10 votantes de Trump creen que Biden efectivamente no ganó las elecciones y que hubo fraude. Entonces Trump lo que hace con esto es reforzar esta idea de que es un presidente ilegítimo. A Trump lo votaron 70 millones de estadounidenses, un porcentaje bastante importante, prácticamente la mitad de los que fueron a votar lo votaron a él. Entonces vos vas a tener a partir del 20 de enero, en un contexto muy complejo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, en los últimos 70, 80 años, el peor momento de la pandemia, donde parece que la vacuna de Moderna tampoco funciona como decían que iba a funcionar, donde tenés un récord de casos de muertes y de contagios por día, un récord de desocupación, y en este contexto la mitad del país va a creer que el presidente es ilegítimo. Así que imagínate, la tiene bastante complicada. La va a tener bastante complicada. Así es, querido Gonzalo, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, me imagino que vas a estar prendido como igual nosotros, tratando de ver el debate y viendo a ver qué pasa, que ojalá que sea ley. Por supuesto, seguramente será ley, seguramente hoy se va a aprobar y en febrero también. Intentaré seguir el debate, pero bueno, como decíamos antes, algunos discursos de diputados que no hay forma. Sí, ahí en el control remoto, ¿viste? Tiene un botón que dice silencio, de vez en cuando hace bastante bien. El silencio es salud a veces, así que... Totalmente, y más cuando escuchamos este tipo de discursos, ¿no? Así es, querido Gonzalo, te mandamos un fuerte abrazo desde nuestra querida Radio Ciudad. Un abrazo grande, un gustazo, hasta la próxima.